Nunca pensé que mi fiesta de graduación sería el lugar donde aparecería la primera grieta en los lazos con mi familia. Pero supongo que nunca lo ves venir. Se suponía que sería un día que recordaría por todas las razones correctas. Acababa de cumplir 22 años, terminar mi carrera y, de alguna manera, había logrado construir un pequeño pero rentable negocio mientras estudiaba a tiempo completo. No fue suerte. Fueron noches largas, fines de semana sacrificados y decir no a más fiestas de las que puedo contar. El patio trasero estaba arreglado como si perteneciera a una revista. Mi madre lo había preparado todo. Filas de sillas plegables blancas bajo guirnaldas de luces, mesas cubiertas con manteles azules. El aroma de pollo asado y macarrones con queso horneados flotaba en el aire. Parientes que no veía desde hacía años aparecieron de la nada. Amigos de la universidad, vecinos, incluso mi antiguo entrenador de baloncesto del instituto pasó a darme la mano. Era la primera vez que sentía que todo ese esfuerzo, toda esa disciplina, había valido la pena. Entre la segunda ronda de brindis y el corte de la tarta, mi hermano Fabio se acercó al micrófono. Tenía ese paso suelto y confiado que usa cuando está a punto de contar una historia que lo convierte en el centro de atención. Pensé que quizá diría algo amable, tal vez una felicitación rápida, o incluso una anécdota de cuando éramos niños. En cambio, levantó su vaso y dijo alto y claro: brindemos por la oveja negra de la familia que, de alguna manera, consiguió un título. Fue como si el aire en el patio trasero se partiera en dos, mitad risas, mitad silencio incómodo. La mayoría se rió, pensando que era simple broma entre hermanos. Algunos me miraron con esas pequeñas sonrisas que dicen que creen que hay verdad detrás del chiste. Mi madre, de pie junto a la parrilla, sonrió y dijo que solo estaba bromeando. Yo también sonreí, pero por dentro pensaba en la realidad detrás de su pequeño espectáculo. Fabio tiene 29 años, sin título, nunca ha mantenido un trabajo más de 8 meses. Es el tipo de persona que habla de triunfar mientras pide dinero prestado para pagar el alquiler. Durante el último año, le había estado ayudando con su última gran idea, una startup que juraba despegaría. Incluso acepté abrir una cuenta de préstamo comercial conjunta con él porque pensé que, tal vez, por una vez, cumpliría. La verdad es que había pasado por alto muchas cosas, los plazos incumplidos, el hecho de que nunca parecía dedicar las mismas horas que yo, la forma despreocupada en que trataba el dinero que no era del todo suyo. Pero esta humillación delante de nuestros amigos, de la familia extendida e incluso de algunas personas que apenas conocía, era diferente. No era solo una mala broma. Era un recordatorio de que, a sus ojos, siempre sería el hermano menor que tuvo suerte, sin importar cuánto trabajara. Esa noche no le dije ni una palabra. Corté la tarta, di más apretones de manos, agradecí a todos por venir y fingí que el chiste me había resbalado. Pero cuando la fiesta terminó y estaba sentado en mi apartamento mirando las guirnaldas medio quemadas en mi patio trasero, decidí algo en silencio y por completo. 3 días después, llamé al banco. Congelé nuestra cuenta conjunta. Envié un correo electrónico al pequeño equipo de desarrollo que habíamos contratado para su startup, informándoles que mi financiación había terminado y que mi participación había concluido. No le expliqué nada a Fabio. No le avisé. A la mañana siguiente, a las 8:12, él y su esposa se despertaron para encontrar sus cuentas repentinamente más vacías, su proyecto detenido y al banco negándose a avanzar en nada hasta que se resolvieran los desacuerdos internos entre los titulares de la cuenta. Ese fue solo el primer dominó. El golpe real aún estaba por llegar y ellos no tenían idea de que estaba a punto de caer justo en su puerta. A las 8:12, mi teléfono se iluminó con el nombre de Fabio. No era raro que me llamara por la mañana, pero normalmente era para ponerse al día, lo que en realidad significaba preparar el terreno para pedirme algo. Esta vez era distinto. No llamó solo una vez. Llamó a las 8:12. A las 8:14 y a las 8:17, dejando sonar hasta que entraba el buzón de voz.
Para las 8:20, el icono de mensajes de voz brillaba como una luz de advertencia. Escuché el primero. Su voz era aguda, confundida y ya a la defensiva. Quería saber por qué nuestra cuenta conjunta estaba congelada, por qué el equipo de desarrollo le había llamado para decirle que todo el trabajo se pausaba hasta que se reanudaran los pagos, porque su página web de la startup estaba fuera de línea. Dijo que estaba complicando todo mucho más de lo necesario. No respondí. Quería que permaneciera en esa incertidumbre, que sintiera por una vez las consecuencias sin que yo interviniera para solucionarlo. A las 9:30 me llamó mi madre. Eso solo me confirmó que Fabio ya había corrido a ella. No perdió tiempo, dijo que Fabio estaba molesto, que al menos debería hablar con él y arreglarlo. Afirmó que él contaba con esto para su futuro y que retirarme ahora destruiría meses de trabajo. Le dije la verdad, no iba a financiar a alguien que creía que humillarme delante de familia y amigos era buen humor. Ella intentó las frases de siempre, estaba bromeando, no te lo tomes tan en serio, ya sabes cómo es tu hermano. Cuando no cedí, su tono cambió. Me dijo que estaba castigando a toda la familia al hacer esto, que mi decisión no solo le estaba perjudicando a él. Esa frase se me quedó grabada. No dijo que Fabio estuviera equivocado. No dijo que me debía una disculpa. Lo único que le importaba era que no estaba cumpliendo el papel que se suponía debía tener, el hermano menor que sostiene al mayor, sin importar lo poco que lo merezca. Al mediodía decidí dar el siguiente paso. Fabio y su esposa vivían en un piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, técnicamente a su nombre, pero las cuotas de la hipoteca habían estado saliendo de mi cuenta durante los últimos 14 meses. Empezó como un arreglo a corto plazo cuando estaban poniendo en marcha la startup. Pero, viendo cómo iban las cosas, no tenía sentido mantenerlo. Conduje hasta allí sin avisarle. Cuando abrió la puerta, parecía no haber dormido. El pelo revuelto, la camisa arrugada y un ligero olor a café rancio en el aire. Dentro, su esposa estaba en el sofá, portátil abierto, papeles esparcidos como si intentara hacer control de daños. No me senté. Se lo dije directamente, a partir del próximo mes, la hipoteca corría por su cuenta. No más pagos míos. No más. Solo hasta que nos estabilicemos, dijo. El arreglo había terminado. Por un segundo, no dijo nada, solo me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Luego vinieron las excusas. Que todo había sido una broma, que estaba reaccionando de forma exagerada. Que debía haber sabido que no lo decía en serio. Afirmó que estaba siendo mezquino, tirando por la borda años de hermandad por unas pocas palabras. Le dije que ya no éramos socios, ni en negocios ni en nada financiero. Podía llevar su startup como quisiera, pero lo haría con sus propios recursos. No me importaba si eso significaba recortar gastos, buscar un trabajo o cerrarla por completo. Ya no era mi problema. Intentó un último argumento, diciendo que lo estaba abandonando, que no estaba pensando en la familia. Ni siquiera respondí a eso. Simplemente me di la vuelta y me fui. Al caminar hacia mi coche, no sentí culpa ni dudas. Sentí algo más cercano al alivio. Era la primera vez en años que no cargaba con su peso. Pero si creía que ahí se terminaba, estaba equivocado. La semana siguiente, mis padres me llamaron con una invitación a una gran cena familiar. Dijeron que era importante, que todos debían estar. No mencionaron que mi padre ya había decidido que iba a enfrentarse a Fabio. Y cuando lo hiciera, no solo dejaría atónito a mi hermano, sino que enviaría toda la noche al caos. Cuando mi madre llamó sobre la gran cena familiar, lo hizo sonar como algo informal, como esas comidas entre semana en las que todos se amontonan en el comedor, se pasan la comida y la mitad de las conversaciones se cruzan. Pero por la manera en que insistió en que absolutamente tenía que estar, supe que no se trataba solo de cenar. Esto era una emboscada. Pensé en no ir. Ya conocía el guión. Minimizarían lo que Fabio hizo.
Me llamarían demasiado sensible e intentarían culparme para que descongelara la cuenta y volviera a cubrir el apartamento. Pero una parte de mí quería ver cómo lo manejarían. Cuando entré, la mesa ya estaba puesta. Mi madre lo había preparado todo. Pollo asado, puré de patatas ahogado en salsa, su pan de ajo que podía noquear a una persona desde 2 habitaciones de distancia. Las luces del comedor estaban encendidas, casi demasiado brillantes, como si estuvieran montando una escena. Mi padre estaba en la cabecera con un vaso de té helado, luciendo inusualmente serio. Fabio y su esposa ya estaban sentados, inclinados el uno hacia el otro, hablando en voz baja antes de incorporarse al verme. Nos sentamos todos y durante los primeros 20 minutos la charla fue superficial. Mi madre preguntó por mi negocio y enseguida pasó a hablar de los vecinos. Mi padre mencionó la gotera en el techo del garaje. Fabio hizo una broma sin mucho entusiasmo sobre el tráfico. Pero podía sentirlo, el cambio en el aire, cuando mi madre finalmente decidió que había llegado el momento. Dejó el tenedor y dijo: las familias no deberían dejar que pequeños malentendidos se conviertan en grandes problemas. No dijo mi nombre, pero me mantuvo la mirada todo el tiempo. Siguió hablando sobre cómo la vida es demasiado corta para los rencores y cómo todos cometen errores cuando intentan ser graciosos. Antes de que pudiera decidir cómo responder, mi padre dejó su tenedor con un clink deliberado. Se giró hacia Fabio y dijo: deberías haber pensado antes de abrir la boca en esa fiesta. Avergonzaste a tu hermano delante de todos, y tienes suerte de que lo único que hiciera fuera retirar su dinero. La sala se congeló. Fabio lo miró como si hubiera oído mal. Las cejas de mi madre se alzaron como si mi padre acabara de cambiar de bando en mitad de una partida de ajedrez. Su esposa bajó la vista al plato y no se movió. Fabio intentó recomponerse, recostándose en la silla. Era una broma. Marco se lo está tomando demasiado en serio. Sabe que no lo decía en serio. Mi padre no le dejó terminar. Le dijo que esconderse detrás del solo bromeaba era el truco más viejo del libro y que, si me respetaba en absoluto, habría pedido disculpas justo después, no esperar hasta que yo le cortara el dinero. No levantó la voz, pero había un peso en su tono que dejaba claro que no estaba debatiendo. Entonces mi madre intervino. Se inclinó hacia mi padre como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dijo: así son los hermanos, que yo sabía que Fabio estaba bromeando y que era yo quien estaba haciendo una montaña de nada. Me miró y dijo que había ido demasiado lejos. Fabio, sintiendo el respaldo, cruzó los brazos y se quedó callado, dejando que ella peleara por él. Incluso sonrió en un momento, como si esto estuviera saliendo exactamente como había planeado, salvo por la parte de mi padre. Yo no respondía nada de eso. No tenía sentido. Ya habían decidido que yo era el problema porque dejé de cumplir el papel que esperaban de mí. Así que empujé mi plato, me levanté y les dije que no iba a explicarme otra vez. El silencio mientras caminaba hacia la puerta era denso, pero no miré atrás. Pensé que ese sería el final de su intervención familiar, pero lo subestimé, porque 3 días después, Fabio y mi madre se aliaron para algo que no vi venir. Una maniobra destinada a arrinconarme para que lo ayudara otra vez. Y fue entonces cuando las cosas dejaron de ser solo tensas y empezaron a sentirse como una guerra. 3 días después de esa cena, volvía de una reunión matinal con un posible inversor cuando vi un gran camión de mudanzas blanco aparcado justo frente a mi edificio. Al principio pensé que algún vecino por fin se mudaba. La pareja de arriba llevaba meses diciendo que se iría a Valencia. Pero cuando me acerqué, el estómago se me encogió. Fabio estaba en la parte trasera del camión dirigiendo a 2 mozos de mudanza como si fuera el dueño del lugar. Su esposa estaba en la acera con una caja de cartón etiquetada cocina, con esa sonrisa tensa que la gente pone cuando intenta aparentar normalidad en algo que no la tiene. Me acerqué despacio. Fabio me vio y sonrió como si fuera una fiesta sorpresa. Se frotó las manos y dijo: perfecto, justo a tiempo.
Estamos a punto de empezar a descargar. Lo miré fijamente. ¿Descargar dónde? Él inclinó la cabeza hacia mi edificio. ¿Qué crees? Tu segunda habitación está vacía desde que te mudaste. Pensamos quedarnos aquí un par de semanas. Solo hasta que nos estabilicemos. No levanté la voz. Solo lo dije una vez y pensé que sería suficiente. Pero Fabio se rió como si estuviera jugando el mismo juego, se giró hacia los mozos y les dijo que empezaran a meter las cosas. Me puse delante de la entrada del edificio. No vais a mudaros aquí. Su esposa cambió la caja de brazo y trató de intervenir, explicando que el nuevo casero de su piso había decidido no renovarles el contrato y que todo había pasado tan rápido que no habían tenido tiempo de buscar otro lugar. Dijo que esto era temporal y que éramos familia. Entonces noté algo por encima de su hombro. El coche de mi madre aparcado a media calle. Estaba apoyada contra la puerta del conductor, con los brazos cruzados, gafas de sol puestas, observando como una general supervisando una batalla que ya daba por ganada. Así que esto no era desesperación. Esto estaba planeado. Me giré de nuevo hacia Fabio. Esto no va a pasar. Intentó la táctica de la culpa. Dijo que estaba siendo cruel, que no tenían otro sitio a donde ir, que su hijo no merecía quedar atrapado en medio. Le dije que había muchos otros parientes a los que podían llamar. Y que, si no lo sabía, quizá eso decía algo sobre cómo trataban a la gente. Fue entonces cuando mi madre se acercó, lenta y deliberadamente. No gritó, pero su voz era lo bastante afilada como para cortar. Me dijo que le estaba dando la espalda a mi propia sangre y que, si los dejaba marcharse hoy, lo lamentaría más de lo que podía imaginar. Le dije que lo único que lamentaba era haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Entonces me giré hacia los mozos. Si descargáis algo en este edificio, va a volver directo al camión a su costa. Los mozos se miraron entre sí. Uno le preguntó a Fabio en voz baja si debían regresar al almacén. Fabio maldijo por lo bajo. Su esposa miró al suelo. Después de una larga pausa, Fabio les hizo una seña para que se marcharan. Volvieron a cargar todo en el camión. Mi madre no dijo una palabra más mientras volvía a su coche, pero la mirada que me lanzó decía que esto no había terminado. Pensé que ahí acabaría, que se enfadarían un tiempo y al final encontrarían otro sofá donde dormir. Pero esa noche, exactamente a las 23:04, recibí un mensaje de Fabio. Vas a lamentar esto más de lo que crees. No respondí. 2 días después supe a qué se refería. Y no tenía que ver con dinero. Era personal. Muy personal. 2 mañanas después, me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Al principio pensé que era trabajo, quizá un nuevo cliente o un problema con un proveedor. Pero cuando vi la avalancha de notificaciones, el estómago se me encogió. No eran correos electrónicos. No era trabajo. Era redes sociales. Tenía decenas de llamadas perdidas, una montaña de mensajes directos y más de 100 notificaciones de etiquetas. Personas con las que no hablaba desde hacía años me enviaban capturas de pantalla. Fabio había hecho público el asunto. En Facebook, había escrito una publicación que parecía sacada de una mala serie de televisión, como su propio hermano menor los había echado a él, a su esposa y a su hijo a la calle cuando no tenían a dónde ir. Me pintaba como el empresario frío y egoísta que olvidó sus raíces en cuanto tuvo dinero en el bolsillo. Cada hecho que lo dejaba mal parado estaba convenientemente ausente. No mencionó la startup que yo había financiado. No mencionó el año y pico que estuve pagando su hipoteca. No mencionó la maniobra que hicieron con el camión de mudanza. Y, por supuesto, omitió la parte en la que me humilló delante de todos en mi fiesta de graduación. La publicación ya había sido compartida casi 60 veces cuando la vi, con hilos de comentarios llenos de moralistas de sillón. Algunos eran neutrales, personas que claramente notaban que algo en la historia no cuadraba.
Otros eran amigos de la familia, antiguos vecinos y parientes lejanos que apenas recordaba. Dejando comentarios como, la familia es para siempre y la sangre debe ir antes que los negocios. Pero lo que más me golpeó fueron los comentarios de gente con la que fui al colegio. Personas que no sabían nada de mi vida ahora, pero que claramente disfrutaban del drama. Comentarios como, parece que el dinero cambia a la gente y vaya, no pensé que fueras así. Al mediodía, mi madre me había dejado 3 mensajes de voz, cada uno más enfadado que el anterior. No preguntó si algo de eso era cierto. A ella no le importaba la historia real. Lo único que le importaba era que esto estaba dejando mal a la familia y que yo debía arreglarlo. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que Fabio controlara el relato. A la mañana siguiente le envié un mensaje, nos vemos en el piso. Mediodía. Cuando llegué, entré sin llamar. Ya estaba sentado en la mesa de la cocina cuando él apareció, con aire de superioridad, como si esperara que me disculpara. Tenía delante una pila ordenada de papeles, extractos bancarios, documentos de préstamo y registros de transferencias que mostraban cada pago que había hecho para su hipoteca, cada depósito en la startup, cada gasto que había cubierto. No grité ni hice discursos. Deslicé el montón hacia él. Le dije que, si no eliminaba esa publicación antes de que acabara el día y ponía una corrección, enviaría copias de esos documentos a cada persona que la había compartido, familia, amigos, inversores, todos. Al principio sonrió, diciendo que no lo haría. Entonces saqué mi teléfono y le mostré el mensaje ya redactado, con capturas incluidas. Su expresión cambió. Esa soberbia desapareció. Esa noche, la publicación desapareció de Facebook sin una palabra. No hubo disculpa ni aclaración, simplemente se fue. Creí que ahí acabaría todo, que por fin se retiraría. Me equivoqué. Pasó una semana sin una sola palabra suya. El silencio se sentía extraño, como antes de una tormenta. Sabía que o estaba enfadado o planeando algo. Pero ya no me importaba. Había decidido mi siguiente paso. Ese viernes firmé en el despacho de un abogado de confianza la inversión en la startup de mi amigo Javier. Lo conocía desde segundo año de universidad, sin ostentación, sin promesas vacías, trabajando de noche en un almacén para financiar su plataforma tecnológica. Meses atrás me había pedido asociarnos, pero mi dinero estaba ligado al proyecto de Fabio. Ahora, con mis recursos libres, quería ponerlos en algo real. Al firmar, sentí una calma que no tenía hacía meses. Esa tarde se lo mostré a mi padre en una cafetería. Leyó el contrato y dijo, bien. Al menos va a alguien que se lo ha ganado. Por la noche, ya lo sabía mi madre. Fabio debía haberla llamado. Me dejó 2 mensajes acusándome de humillar a mi hermano por respaldar a otro en lugar de ayudarlo. Una hora después, Fabio me escribió, veo que ya has terminado conmigo. No respondí. 2 días después fui a su piso para una última conversación, cara a cara, sin posibilidad de que tergiversara mis palabras. Estaba en el sofá con el teléfono, su esposa en la mesa pagando facturas. Le dije, desde ahora, tu vida está en tus manos. Sin préstamos, sin facturas cubiertas, sin cuentas compartidas. Lo que pase, lo manejas tú. He terminado. Me miró intentando adivinar si iba en serio. Su esposa calló. Finalmente, rió, no por gracia, sino por no saber qué hacer. Te arrepentirás, dijo. No contesté. Esa noche, mirando el contrato con el nombre de Javier, entendí algo, la sangre no basta. Puedes estar emparentado sin ser realmente familia. Y, una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. Y estaba perfectamente bien con eso. Actualización, había pasado casi un mes desde que salí de su piso. Las semanas siguientes fueron distintas, sin llamadas pidiendo un pequeño favor, sin mensajes pasivo-agresivos, sin culpas de mi madre. La startup de Javier avanzaba más rápido de lo esperado,
La beta tuvo tan buen resultado que conseguimos una reunión con un gran inversor. Por primera vez en mucho tiempo, cada hora y cada euro invertidos valían la pena. Entonces, un martes por la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido: revisa tu buzón. ¿Querrás verlo? Bajé y encontré un sobre grueso sin remitente. Dentro había capturas de correos entre Fabio y dos de mis antiguos contactos de negocio. En ellos intentaba venderles el relanzamiento de nuestro antiguo proyecto, atribuyéndose la idea, eliminando mi nombre, usando los diseños y prototipos que yo había pagado y desarrollado. No sabía quién era él, pero debía ser alguien de su círculo cansado de sus atajos. Esa tarde envié todo a mi abogado y llamé a cada inversor, explicando la verdadera historia y que ese material era mi propiedad intelectual. En pocos días, su propuesta estaba muerta y los inversores cortaron contacto con él. Esperaba una llamada furiosa, pero no llegó. Llamó mi madre, acusándome de arruinarle el futuro. No preguntó si era verdad. Solo le importaba que le hubiera negado otra salvación. Le dije que esto pasaba cuando quemabas todos tus puentes e intentabas robar madera de otro para reconstruir. El lunes siguiente, Javier y yo cerramos nuestra primera ronda de financiación. Esa noche, con una copa en la mano, supe que Fabio no cambiaría nunca. La diferencia era que ahora no tenía forma de arrastrarme de nuevo. Y yo no iba a dársela.